Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerles presentes en esta noche. Nuestro segundo webinar de esta serie de eventos que hemos organizado desde el Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras, desde el IPBF. El día de hoy estoy muy contento de, en primer lugar, darles la bienvenida. Hoy estoy compartiendo pantalla con Viviana Laguna, con Yadira Álvarez, quienes son parte del staff del Instituto de Banquiseguros. Hoy hemos venido y nos hemos dado cita para este webinar en el que vamos a hablar junto a un experto, Andrés Santa Cruz. Vamos a conversar sobre la gestión de la calidad, enfocándonos precisamente desde estos indicadores claves o los famosos OKRs, cómo podemos generarla y hacia dónde debemos de enfocarnos cuando hablamos de que una organización maneje calidad. No quisiera dilatar más el tema, solo algunos puntos específicos con los que vamos a trabajar en esta noche. Aspiramos y tenemos la confianza de que en el transcurso del el proceso sigan ustedes generando las consultas y preguntas en el recuadro que está en la parte baja, que se llama preguntas y respuestas, y vamos a ir trasladándolas a nuestro experto, a Andrés, a lo largo de este webinar. Nuestra oferta de valor, como ustedes conocen y saben, pues mantenernos una hora junto a ustedes. Esperamos que sea de muchísimo valor lo que les vamos a compartir, lo que vamos a conversar, porque más allá de estos 45 minutos que vamos a escucharle a Andrés y con el que vamos a conversar, luego solventando sus dudas, es precisamente este poder transmitirles y agregarles valor en cada una de sus instancias. Así que no quiero extenderme mucho en esta bienvenida. De a poco ya se nos van juntando, ya estamos casi 140 personas dentro de la sala. No se olviden en la parte baja, preguntas y respuestas. Vayan colocando las consultas que se les vaya generando a lo largo de la presentación. Permítame presentarles a Andrés Santa Cruz, es parte del staff de docentes del IPBF, un expedito y experto en varios aspectos relacionados con la calidad y precisamente lo que hoy queremos hablar, Lean Six Sigma. ¿Cómo podemos aplicar y gestionar desde esta metodología los procesos de calidad en cada una de nuestras organizaciones? Andrés, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Muchísimas gracias a todos por juntarse el día de hoy. Es un gusto estar por acá y de verdad que he preparado un material de muy alta calidad para todos ustedes. Cada minuto va a contar para que puedan tener herramientas que les van a servir para la aplicación directa en sus empresas y desde la planeación estratégica hacia abajo, cómo implementar Lean Six Sigma, los KPIs y OKRs para hacer que el modelo funcione solo. Así que voy a proceder a compartir la pantalla. Solo nada más alguien del equipo que me confirme, por favor, si podemos verla. Se visualiza. Perfecto. Bienvenido a este seminario en línea, a este webinar de gestión de la calidad y Lean Six Sigma, a partir de KPIs y OKRs. Entonces, en este webinar, en este seminario, vamos a abordar calidad, Lean Six Sigma, eficiencia, KPIs y OKRs. Es decir, vamos a ir desde la estrategia hacia lo más operativo. Es un tema bastante interesante. Me voy a presentar, ingeniero industrial con una maestría en dirección de operaciones y seguridad industrial, 6 años de experiencia en procesos de riesgos, 5 años de experiencia en consultoría, específicamente en implementación de este tipo de modelos de sistemas de gestión de la calidad y Lean Six Sigma,
5 años de experiencia en la banca, en 3 bancos importantes del Ecuador, 4 años de experiencia como instructor en docente. Actualmente me encuentro trabajando en Banco Diners Club del Ecuador, en la Universidad de Espíritu Santo, en la Facultad de Ingenierías, en la Universidad Internacional, en la Maestría de Calidad e Innovación, en TOT, en Datalítica y hoy en IPBF también ya hace un buen tiempo con este gran equipo con el que nos estamos presentando el día de hoy. Y dando una introducción, primero hay que entrar y entender que la calidad es más que un conjunto de características técnicas, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros tomamos un servicio o un producto, nosotros esperamos que se cumplan estas especificaciones y características técnicas, pero hoy, antes de llegar a ese nivel táctico operativo de las características técnicas, tenemos que entender que es una filosofía. ¿Por qué? Porque es una actitud constante hacia la excelencia. ¿Quién lo dijo esto? Uno de los gurús de la calidad, que es Edward Deming. Para dar esta introducción, yo quiero empezar a dibujar acá un poco. Yo me traje un pizarrón y ser un poco recursivo con ustedes. Y quiero empezar a demostrar digamos, el beneficio de la calidad desde una fórmula sencilla. Bueno, la fórmula de la calidad o del cálculo de la utilidad puede ser tan compleja como queramos, pero vamos a la más sencilla, ¿sí? Vamos a decir que la utilidad es igual, ¿no es cierto? Todos conocemos, a los ingresos menos los egresos, ¿sí? Y eso me va a dar un margen de utilidad, que es lo que después la organización va a poder asumir y sentir como suyo para después tener la parte de impuestos y demás. Pero este margencito es el que la organización se mete al bolsillo, ¿verdad? Si yo quisiese aumentar mi margen de utilidad, yo solo puedo hacer dos cosas con esta fórmula que tengo presente. Primero, lo que puedo hacer es aumentar mis ingresos. Si aumento mis ingresos, aumento mi margen, ¿sí? Y el camino número 2, ¿sí? Que también es muy interesante, es reducir mis egresos. Todas estas son cualquiera de las dos estrategias va a funcionar para aumentar el margen de la utilidad. La única diferencia es que la primera es impredecible. ¿Y por qué digo que es impredecible? Porque depende de muchísimos factores externos que no puedo controlar. Vamos a hacer un ejemplo, una campaña comercial. Lanzo una campaña comercial, pongo mucho dinero sobre la mesa para salir en redes sociales, ¿no es cierto? Pongo mucho dinero sobre la mesa para salir en medios de comunicación, en revistas, periódicos y demás, pero es incierto cuál va a ser el resultado de cuánto margen yo voy a poder aumentar, ¿sí? Es decir, depende de factores externos como el día del mes en los que hago la campaña, depende de la situación de seguridad y salud del país. Miren ahora cómo estamos con estos temas de seguridad del país. Depende de la situación financiera, de los bancos, depende de las personas. Es decir, existen tantas variables que no se puede predecir cuánto, si yo implemento una estrategia comercial, cuánto puedo yo aumentar el margen. Pero eso sí, tengo una segunda estrategia, que es reducir los egresos. Y esto sí, puedo tomar estrategias que son mucho más predecibles. Es decir, si optimizo mis procesos, porque ya no tengo reprocesos, porque genero calidad en la primera interacción, hacerlo con calidad la primera vez, voy a tener procesos mucho más cortos, mucho más eficientes y sí, van a ser menos costosos. Y de aquí sí puedo predecir, porque son factores que sí puedo controlar. Yo puedo controlar y medir el tiempo. Yo puedo controlar y medir la cantidad de horas de talento humano que invierto para transformar un servicio, entregar un servicio, transformar un producto. Yo puedo contar la cantidad de energía que necesito. Yo puedo contar y cuantificar todos estos indicadores internos que me permiten tener claridad de que si yo hago una inversión hacia una mejora, ¿cuánto puedo reducir el costo de un proceso, de un producto, de un servicio, de una línea de productos, de una línea de servicios? Y así puedo tener claridad de cuánto puedo mejorar. La calidad se centra en este punto de acá. Y ahí es por eso que en esta sesión vamos a entrar en la calidad, porque sí que sí se puede generar ahorros importantísimos a las organizaciones, que estos ahorros no son la meta. La meta va a ser generar y cumplir los objetivos estratégicos comerciales de las empresas con un mayor margen de utilidad, empezando desde la calidad, que genera muchísimos más beneficios de la organización. Pero algo adicional, la calidad, y esto es muy interesante, tiene un efecto casi directo con los ingresos. ¿Por qué? Ustedes les pasa, si van a un restaurante a comer y les gusta la comida, van a volver.
recomiendan, el boca a boca, ¿no es cierto? Entonces, de manera indirecta o casi directa, estamos pegándole a los ingresos. Y ahí aparece otro nombre que es el costo de conversión o de reconversión de clientes. Se reduce tu costo de conversión o tu tiempo de reconversión de clientes y le vas a aumentar a los ingresos. Es decir, pegarle con calidad, entrar hacia la mejora, te va a aumentar los ingresos también. Entonces es un efecto dominó muy, muy, pero muy interesante y es por eso su importancia. Con esta reflexión, con una fórmula muy sencilla, yo hacia ustedes les traigo qué es la calidad. Y quiero que ustedes autorreflexionen. Yo no les estoy viendo, todavía no les estoy leyendo, pero pensemos. Y pensémoslo 2 segundos. Yo les traje a ustedes algunas definiciones desde lo mínimo hasta lo más complejo. Yo puedo definir la calidad como algo, un elemento, un producto, un servicio que es adecuado para el uso. Hoy, mi celular, puedo llamar. Es una variable, funciona y puede ser un concepto tan sencillo como eso. Es un producto que cumple su función o un servicio que cumple las expectativas mínimas que yo espero de él. Puedo complicar un poco más esta visión porque puedo describir la calidad como el grado con el cual un producto cumple con especificaciones. Y ya hablo de especificaciones, ya no hablo solo de un factor, sino con una serie de características que tiene mi producto, mi servicio y que se cumplen esas especificaciones. Es decir, ya estoy cuantificándolo, ya puedo medirlo. Posterior a ello, digo, satisfacer los requerimientos de un cliente. Ya lo digo de cara a un cliente, estoy hablando desde la organización. Digo, estoy cumpliendo las expectativas de todas estas características con un cliente. Miren, otro concepto. Aquí me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque le vamos a tecnificar a esto. Este concepto lo podemos tecnificar tanto como queramos. Podemos definir a la calidad como la totalidad de características de un producto o servicio para satisfacer las necesidades explícitas o las necesidades implícitas. Miren, súper importante. ¿Qué quiere decir necesidades explícitas o implícitas? Cuando yo tengo un celular, si yo tengo características explícitas, yo digo que quiero que la pantalla sea de tanto, la cámara de tantos megapíxeles, con tanta definición, son características que las pido. Pero hay características implícitas. Yo no voy a decirte cuando voy a comprar un teléfono, ¿tiene calculadora el teléfono? Yo asumo que esa característica todos los teléfonos van a tener. Entonces, si quizás de pronto cuando voy a comprar el teléfono no pregunto si tiene calculadora, pero si no encuentro la calculadora y tengo que bajar otra aplicación, me va a generar molestia. Es decir, esa es una característica implícita. Y hay que saber identificar cuáles son estas características que me piden los clientes y las que no, pero que debemos contar sí o si no, no se cumple con la calidad. ¿Por qué? Porque es satisfacer los requerimientos o todas las especificaciones. Y vamos a ver un concepto adicional más complejo porque ya es estadístico y es más Six Sigma el concepto. Es la ampliación de los principios y técnicas de estadísticas en todas las fases de producción o de entrega de servicio, dirigida a la fabricación más económica del producto que es útil en su grado máximo y tiene mercado. ¡Pum! Nos explotó la cabeza. Podemos dividirle en 5 o 6 partes de este concepto. Y es que sí, porque vamos a utilizar principios y técnicas de estadísticas en todas las fases de producción. Eso es Six Sigma. Tomamos una muestra de una población, analizamos cómo se están comportando estos datos, veo cómo se comporta esta distribución, puedo encontrar cuántos defectos por millón de oportunidades tengo. Miren, este idioma ya es Six Sigma y es el que ustedes pueden obtener con nosotros. ¿Y qué se logra? Tener una producción más barata, económica, lo que les decía, la fórmula de la utilidad. Tenemos un producto, un servicio mucho más económico y que es útil en su grado máximo, es decir, todas las características que tiene un producto, la cámara, la pantalla, la resolución, están a tope, cumpliendo el grado máximo de especificación. Pero sobre todo, y no menos importante, tiene mercado. ¿Por qué? Porque tener un alto nivel de calidad tiene un costo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que tener 3.4 defectos por cada millón de celulares es barato? Puesto que no. Entonces, si yo pongo ingeniería, empiezo a hacer Six Sigma, puedo hacer mejora de procesos, lo mínimo que tengo que hacer es que tenga mercado, que mi cliente pida esas características. ¿Eso qué responde? No todo tiene que tener un altísimo nivel de calidad. Hay que saberlo identificar, hay que saberlo priorizar, hay que saberlo cuantificar y de manera ordenada generas una serie de proyectos para mejorar producto a producto, servicio a servicio. ¿Sí? Y un concepto que no es un marco de referencia, este es mío, es un concepto muy mío que los dejo a ustedes con mucho aprecio, que es entregar el producto correcto al cliente correcto, en el lugar correcto,
con las especificaciones correctas, en el tiempo correcto, y por último, superando las expectativas del cliente. Y ustedes me dirán, pero superar las expectativas del cliente no es calidad. Para mí sí. ¿Por qué? Porque ya ponemos estos conceptos del tiempo de reconversión, ¿no es cierto? O el costo de reconversión de un cliente. Entonces, si superas las expectativas del cliente, le pegas de esa fórmula de utilidad y aumentas tu margen. Entonces, le fortalece a este concepto, ¿sí? Ahora les traje otro concepto, ¿sí? Y ahí me encantan los procesos. ¿Y qué es un proceso, no? Y antes de entrar al Lean Manufacturing, necesitamos comprender qué es un proceso. Y es un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí para transformar entradas en salidas, es decir, materia prima en servicio, en producto o una necesidad de un cliente en un servicio, y lo hago mediante la utilización de recursos en sus niveles más óptimos. Vamos a graficar este concepto. Es un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí, pasos, tareas que están pasando entre sí, entre áreas, entre la misma área, ¿no es cierto? Para transformar entradas en salidas, necesidades de clientes en servicios bancarios, por ejemplo, en una tarjeta de crédito. Un cliente solicita en la página web una tarjeta de crédito, le entregué la tarjeta de crédito en la casa. Pasan muchos procesos entre muchas áreas, temas comerciales, procesos de análisis de crédito, procesos de operaciones hasta que llega el cliente. ¿Se dan cuenta? Que mediante la utilización de recursos necesito talento humano, necesito activos de información, necesito aplicaciones tecnológicas, mobiliario, energía, maquinaria, tiempo, recursos financieros, materia prima. Todo esto necesito para entregar una tarjeta de crédito. Y la pregunta es, hacia ustedes, ¿estoy cuantificando cuánto me cuesta todos estos recursos de mi empresa? Muchos me dirán sí, otros no. Y a medida que tú puedes ser tan fino como esto, puedes generar proyectos de alto impacto y alto valor estratégico en las empresas. Pero no terminamos el concepto, porque dicen sus niveles más óptimos. Para lograr que estos recursos estén en los niveles más óptimos, se implementan controles, ¿sí? Y ahí viene el pensamiento basado en riesgo que te recomienda la ISO 9001, ¿no es cierto? Donde tú gestionas riesgos de no calidad, implementas controles y garantizas tener lo ofrecido a nuestros clientes que están por aquí contentos, ¿no es cierto?, con sus productos de calidad, ¿sí? Ahora, en los procesos se habla de una estructura de gestión por procesos, ¿sí? ¿Qué es la estructura de gestión por procesos? Básicamente nosotros tenemos tres niveles. Los macroprocesos, donde está la estrategia organizacional y su cadena de valor. Tenemos los procesos, que son la táctica de la organización, y tenemos los subprocesos, que son la operativa, ¿sí? Normalmente esta estructura no está dada en las empresas y el contra o la afectación que te da es que no te permite tomar decisiones informadas en los distintos niveles que tú puedes tomar, ¿sí? Entonces, súper importante entender eso. Ahora, ¿cómo y por qué traje ahora estos procesos? Vamos a dejarlos por ahí porque luego vamos a juntar piezas como rompecabezas con todo, ¿sí? ¿Qué es Lean Manufacturing? Lean Manufacturing, ahora es importante entender este concepto, es una metodología sistémica que tiene el objetivo de crear valor reduciendo el costo de cualquier proceso, como lo logra mediante la eliminación de desperdicios. Y ahora les traigo otra pregunta y vean como bloques cómo vamos explorando cosas. Otra pregunta ahora, profe Andrés, ¿qué son los desperdicios? Y vamos a resumirlo rápidamente. Cuando nosotros entregamos un producto o un servicio, hay estas actividades. En todo lo que hacemos en el día a día son procesos, ¿sí? Pero hay actividades que sí generan valor, hay actividades que no generan valor y hay actividades que no generan valor, pero son necesarias, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Hay actividades que las hacemos, ¿sí? Y el cliente las percibe. Hay actividades que las hacemos y el cliente, pero no son necesarias y estoy invirtiendo esos costos de esos recursos, de esas tareas, pero no son necesarias, podría eliminarlas, ¿sí? Y hay actividades como controles, por ejemplo, en una transacción financiera, si es que va a ser mayor a un monto de, qué sé yo, de $500,000, necesito 2 o 3 aprobadores. Me toman recursos, me toman tiempo, pero son necesarias porque el costo de las tareas es inferior al riesgo que podría generar. Por eso son necesarias. Pero al cliente no le importa, al cliente le importa que la transacción se ejecute. Entonces, a cada una de las actividades le vamos a dar una barrita, ¿no es cierto? Tengo actividades que sí agregan valor y las que no, para transformar estas entradas y salidas. Ya les dije,
Cada una de estas actividades, las verdes, las rojas y las naranjas, van a tener un costo financiero, todas y cada una de ellas, ¿sí? Que hay que saber cuantificar, hay que saber medir, hay que saber priorizar. Y ahí aparece un concepto nuevo, aparece un concepto de como un proceso ASIS, que es el proceso en su situación actual, purito, tal como está funcionando. Y cuando manejas herramientas de Lean y Six Sigma, tú puedes llegar a un proceso 2B, que es una versión mejorada del proceso. Y esa versión mejorada, ¿de qué se trata? De eliminar estas actividades rojas, que son las que no generan valor agregado al cliente externo. Al eliminar estas actividades, nos regresamos a la fórmula, ¿no es cierto? Eliminamos los costos, ¿no es cierto? Y si eliminamos los costos, tenemos el mismo producto, el mismo servicio, en menor tiempo y con un mayor valor agregado de calidad al cliente y con un menor costo. Es decir, el cliente le encanta el producto porque lo recibe antes, porque no existen reprocesos, porque no existen tiempos de demoras y demás. Y además, al costo más bajo de la organización. Entonces, todos felices. Por eso la calidad es tan importante y por eso Lean Manufacturing se conecta tanto con calidad. Entonces, ¿qué es Lean Manufacturing? La eliminación de los desperdicios. ¿Qué son los desperdicios? La eliminación de las actividades que no generan valor agregado. Miren, ¿cómo aprendimos ya? Calidad, cómo aprendimos procesos y cómo aprendimos Lean Manufacturing, ¿sí? Hasta ahora vamos agregando valor con este seminario o este webinar. ¿Qué reflexión quiero que se queden con esta lámina que está muy clarita? Es que la eliminación de desperdicios logra optimizar la utilización de recursos de la organización, generando ahorros directos e indirectos, sobre todo con una mayor satisfacción de todas las partes interesadas. ¿Por qué de todas las partes interesadas? El cliente está más contento, tiene el mismo producto, el mismo servicio en un menor tiempo y con calidad, ¿no es cierto? Yo como organización, como un área de operaciones, estoy contento porque no tengo reprocesos y estoy cumpliendo mis objetivos y mis metas dadas de mi vertical de negocio. El proveedor está contento porque él me da los plásticos de tarjeta de crédito y tengo más clientes y puedo y le estoy comprando más a él y se anexa a mi sistema de gestión porque está viendo los beneficios. La alta dirección le encanta, le felicita al que hizo el proyecto de mejora. ¿Por qué? Porque está generando ahorros de la organización y mayor satisfacción del cliente. Por donde lo vean, la calidad, lo único que puede traer a una organización son cosas buenas y por eso es tan importante en las empresas, sin importar el giro de negocio. Lean Manufacturing clasifica los desperdicios en 8 grupos, ¿sí? El primero es talento no utilizado, que tienes una persona, este está dividido en dos, que es una parte ergonómica y una parte de conocimiento. La parte ergonómica es que tienes una persona muy bajita de estatura que hace actividades de altura, entonces se demora más de lo normal, desperdicio. Y la otra es, tienes una persona que es experta en ejecutar revisión de transacciones crediticias y lo pones a enviar tarjetas de crédito. Entonces, se va a demorar más, se va a equivocar más y eso se vuelve en defectos y eso es un desperdicio. Por eso es uno. El otro es inventario, que se puede transferir en empresas de servicio como inventarios de datos o de información y en empresas de producción o de operaciones se transfiere el inventario como materia prima. Hay los movimientos y el transporte innecesario. Los movimientos son ir de un lugar A un lugar B y el transporte es de un lugar A un lugar B y los movimientos son temas ergonómicos. Si se ahorran esos microsegundos de ejecutando tareas, diseñando el área de trabajo bien, en la sumatoria de la ejecución de un año de esos movimientos y esos ahorros en segundos o minutos, genera ahorros a la empresa, ¿sí? Las siguientes de esperas, ¿no es cierto? Si el área de marketing no genera bien y depura la base de prospectos, el área comercial no puede vender tarjetas de créditos. Esperas. Y si no lo hacen un día completo, pues tengo personas expertas en ventas que no pueden vender. Esperas, desperdicio. Estás pagando a las personas talento humano y que no puedes tú sacarle el mayor provecho. Voy a dejar defectos al final, ya les digo por qué. El siguiente es sobreproducción, es decir, más de lo que necesitas, ¿sí? Es decir, si entregas un producto, si entregas un producto, digamos, dejas al final del inventario y dices, voy a producir a tope donde están mis máquinas, pero al final te queda en una bodega y eso genera costos de tenerlo en la bodega almacenado, costos de tener las condiciones ambientales para que esté bien y una serie de costos como mover ese inventario por uno que tenga más rotación, etc. El siguiente es sobreprocesamiento y se ve muchísimo en los servicios. El sobreprocesamiento es como cuando, por ejemplo, vas a un restaurante y te regalan una cosita, esos son costos que no los está asumiendo el cliente y que tú los estás asumiendo y es innecesario.
o le das muchísimos más beneficios de los que necesita el mercado o el cliente. Entonces, esos costos los asumes tú y eso es un desperdicio también. Y el último son los defectos. Los defectos están asociados hacia no cumplir cualquiera de las características técnicas que espera mi cliente, con lo que ya vimos calidad, y tenemos que procesarlo para poder, reprocesarlo para poder entregar a mi cliente el producto o servicio ofertado. Y esto es uno de los más costosos. Por eso llega Six Sigma. Lean y Six Sigma son dos metodologías distintas que fueron inventadas por dos personas distintas en dos tiempos distintos. Pero aquí es donde se conectan, porque Lean Manufacturing elimina desperdicios y Six Sigma reduce defectos mediante la aplicación de herramientas de estadísticas. Ahí se junta Lean Six Sigma. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es Lean Six Sigma? Es una metodología que está orientada en los datos, ¿sí? Se basa en los datos de la información, ¿ya? Está enfocada en el cliente porque el cliente es quien dice cuáles son sus características de calidad y cuáles son las más críticas para él, ¿sí? Está encaminada a los resultados porque si tú haces una inversión de unos expertos estadísticos y expertos en calidad para mejorar procesos, tú esperas resultados y retorno y logra estos resultados mediante la utilización de herramientas y técnicas de estadísticas, herramientas de Lean Manufacturing y técnicas de estadísticas de procesamiento de datos. ¿Para qué? Para eliminar sistemáticamente, ¿qué? Los defectos, que ya les dije, que es uno de los desperdicios, e ineficiencias para mejorar los procesos. ¡Pum! Un concepto súper interesante y resumido. ¿Quién creó la metodología Six Sigma? Pues nació en Motorola en sus grandes tiempos, donde alguien dijo, oigan, ¿por qué no le ponemos de estadística a la producción y empezamos a mejorar utilizando estadística? Y crearon su propia metodología que se conoce como la metodología DMAIC. ¿Qué significa DMAIC? Definir una característica de calidad que se va a mejorar, medir esa característica, puede ser el tiempo, por ejemplo, entonces lo mido con un cronómetro, analizo las causas de variación de estos tiempos, por ejemplo, y, que es analyze, y significa improve, que significa mejorar, mejoro esa característica por la cual estoy teniendo variación estadística en los tiempos y luego controlo esa mejora para que se mantenga en el tiempo. 5 fases que de manera ordenada logra generar proyecto a proyecto ir reduciendo esos costos que vimos en la fórmula de arriba que está asociado a los desperdicios de defectos. Miren cómo vamos conectando todos estos bloques que les he dado por todas partes, todos tienen un orden claro, ¿no es cierto? Ahora bien, solamente como una probadita de lo que puedan conocer de la fuerza estadística. Nosotros medimos todos estos datos y tenemos una distribución, ¿sí? Una distribución estadística que generalmente va a ser de tipo normal. Y si no es normal, lo normalizamos y es algo que aprenderemos con nosotros en el curso. ¿Y cómo se interpreta? ¿Sí? Yo tengo características de mis clientes. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo. Estoy hablando de un chocolate Pacari. ¿Sí? Tengo un chocolate que tiene que pesar 500 gramos. Si pesa menos de 500 gramos, y aquí ya tengo algunos, esta es la cantidad de chocolates, ¿no es cierto?, que yo tengo. Menos peso, aquí abajo vamos a poner el peso en gramos de chocolate, ¿no es cierto? Debe pesar 500 gramos, ¿sí? Pero a la derecha yo tengo unos que pesan 530 gramos y a la izquierda tengo algunos que pesan 450 gramos. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que ustedes se van pegando a la derecha y el chocolate va pesando más, a ver, voy a detenerme ahí un segundo cortito. Es que el cliente, ustedes van a acordar con el cliente unas especificaciones, un límite inferior y un límite superior. Y dices, ok, vamos a tener 500 chocolates de 500 gramos, pero como soy una empresa de X nivel Sigma, acordemos algo y digamos que vamos a mantener un estándar de 490 gramos y de 510 gramos. Esos son los límites de tolerancia que yo te voy a dar. Te puedes equivocar un poquito, 10 hacia abajo, 10 hacia arriba y así todos felices. Ok, lo acordamos contractualmente y empiezo a exportar a Europa. Chocolate para acá, ¿sí? Y resulta que sí, la gran mayoría de chocolates pesan 500 gramos, pero no todos pesan 500 gramos. Este no pesa 500 gramos. Este grupo de chocolates tampoco que pesa 500 gramos. Y yo tengo una serie de chocolates que están pesando efectivamente menos de 500 gramos. Y esto es costo, ¿por qué? Porque me genera reprocesos, porque me genera quejas y reclamos de los clientes de Europa que me dicen, ¿sabes qué? Tu chocolate no vale, ¿sí? No estás cumpliendo lo que acordamos.
Y aquí está el cliente enojado. Pero del otro lado, en cambio, tenemos los costos asumidos por la empresa. Entonces, cada gramito de chocolate que yo le estoy dando adicional al cliente hacia la derecha, mayor, ¿qué va a pasar? Lo estoy asumiendo yo. Yo estoy dando más cacao, más aditivos de chocolate de lo que el cliente está pagando y yo estoy asumiendo ese costo. Y quizás en un chocolate 2 gramos no pasa nada, pero Six Sigma maxifica y te hace ver la realidad de tus procesos y te hace saber cuántos chocolates por 1 millón de chocolates producidos estás entregando con más de lo que deberías y eso te permite cuantificar y ver los costos que estás asumiendo silenciosamente. Y esa es la fuerza estadística de Six Sigma, ¿sí? Entonces, las fluctuaciones alrededor del objetivo que lo vimos aquí generan un incremento en el costo de operación, casi silencioso, ¿sí? Amplifica los procesos en términos de tolerancias en los recursos necesarios para generar este proceso por los reprocesos, las materias primas y el número de unidades iniciadas. Hay empresas que yo conozco muy grandes y muy importantes que tienen que producir 1000 chocolates, me estoy inventando, ¿no es cierto? Y empiezan con 2000 unidades porque ya dan por perdido 1000 unidades por los procesos internos y los desperdicios. Entonces, estás asumiendo un costo que no deberías por procesos ineficientes que no tienen calidad. Y por último, disminuye la eficiencia debido a la complejidad del proceso, los reprocesos y las inspecciones, porque no tienes confianza en el proceso, ¿sí? Entonces, a mí me encantan estas definiciones. ¿Qué es Six Sigma? Para cerrar con ese pequeño abrebocas de estadístico, es una métrica. ¿Por qué? Porque puedo medir el desempeño del proceso en cuanto a un nivel sigma de sus productos o sus servicios. Puedo decir, este producto es un nivel 2 sigma. Este servicio es un nivel Six Sigma. ¿Qué quiere decir esto? Si es Six Sigma, por eso se llama Six Sigma, que tienes 3.4 defectos por cada millón de productos o por cada millón de servicios que entregas. Es muy pequeña la porción y es un nivel y un estándar de calidad mundial y que sí, hay bancos, hay aseguradoras y hay empresas de producción que llegan a esos valores. Es decir, casi no tener defectos, ¿sí? Es una filosofía, porque no se trata de mejorar procesos, sino una filosofía de aplicar una metodología propia con el compromiso de la alta dirección para hacerla viva en la empresa. Yo les voy a enseñar cómo más adelante en el webinar. Y es una meta, porque todas las empresas quieren tener un alto nivel de calidad. Entonces es una métrica, una filosofía y una meta. Yo quiero ser una empresa de estándar mundial. Entonces quiero aplicar Six Sigma para utilizar la estadística y generar ahorros en mi empresa, en mi organización, en mi vertical de negocio y demás. Ahora, ¿qué son los KPIs? ¿Sí? Ya vimos que los procesos, entonces de ahí vamos a ver. Son medidas específicas utilizadas para evaluar el rendimiento de una empresa o un proceso en función de sus objetivos. ¿Y qué permiten? Proporcionan una forma cuantitativa de medir el progreso hacia las metas claves y ayudan a la toma de decisiones para proporcionar información clara sobre el desempeño. Paréntesis de 2 segundos. Va a haber preguntas los últimos 10 minutitos. Guárdenlas, anótenlas por ahí. No importa, nos regresamos a la presentación si es necesario, ¿sí? Un indicador tiene, algo que les voy a decir muy claramente. Yo desde el punto de vista consultivo o empresarial se los tengo que decir. No todo se tiene que medir, porque medir cuesta. Tener datos o información necesita un sistema de medición, una herramienta, una persona y un proceso para medir. Si necesitan una herramienta, una persona y un proceso para medir, van a utilizar recursos y los recursos cuestan. Y si voy a empezar a recopilar información, cada corrida de recopilación de información puede costar mucho o poco. Es decir, no todo se tiene que medir. Por eso es importante saber qué sí medir. Ahora hablamos de los KPIs por arriba, los KPIs por abajo, pero internamente cuestan y hay que saber qué medir y qué no medir, ¿sí? Y luego que defines qué, hay que entender que un KPI tiene que ser muy bien construido, tienes que tener un límite positivo, un límite de acción inmediata y un límite de acción preventiva. Puedes tener 1, 2, 3 umbrales o 4 umbrales para tomar acción, pero estos umbrales tienen que ser bien construidos para que cuando sucede algo tomes una acción dependiendo el valor que tiene tu indicador y con la frecuencia que lo estás midiendo. Es decir, ya tener planes de respuesta o procedimientos de respuesta para la toma de acciones dependiendo del valor de tu indicador, ¿sí? Es decir, ya vas generando valor desde la medición de KPIs, ¿sí? ¿Cómo se juntan los KPIs con los procesos? Yo en consultoría ya he implementado este modelo en empresas y yo en empresas ya lo he hecho muy bien.
que estableces una estructura de medición de indicadores tipo árbol o digamos, o de implementación de indicadores bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba. Los KPIs que todos escuchamos no son solo más los que miden los procesos. Es Key Performance Indicator. Y el performance de los procesos se mide a nivel de subprocesos. Es decir, la parte operativa. Es decir, si es que tenemos un gerente general que está midiendo un KPI, probablemente no sea un KPI, sino el compendio de varios KPIs. Y esta estructura, no lo digo yo, los marcos de referencias hablan que los KPIs ponderados o en su promedio generan un KSF o un Key Success Factors, ¿sí? Y el promedio de Key Success Factors o ponderados, dependiendo del peso y la estrategia de organización, pueden medir un KGI, que es un Key Goal Indicator. Entonces, tú a través de tu estructura de procesos puedes tomar decisiones como operador de un proceso de crédito, por ejemplo, como el gerente del área de crédito o como el gerente general de la organización y del banco cuando están sucediendo problemas, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Este indicador puede estar a un 100% y este indicador a un 50%, ¿sí? Si este indicador está en un 50% del KFS, si es que están en promedios y no ponderados, va a estar en un 75%. Si este está en un 100%, el otro KFS, porque todos están en 100 de este indicador, miren, algo muy sencillo y práctico, así funciona. Si construyes muy bien una estructura de KPIs, tú tienes el valor exacto que tiene un KGI y tomas decisiones estratégicas y empiezas a ver hacia abajo qué pasó, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ver otra herramienta porque este webinar está lleno de valor. Todos los indicadores tienen que aprobar su ficha, su fórmula de cálculo, su frecuencia de medición, sus umbrales, firman estas fichas, se define el sistema de medición, se define cuál es el riesgo de la variación de este indicador y luego pues tomas las acciones y defines las acciones que vas a tomar por esto. Esto puede ser tan complejo como tú quieras. Puedes hacer un Excel de medición quincenal o mensual o trimestral o puede ser una herramienta automatizada que te permita medir, ¿sí? ¿Y en qué quedan estos KPIs? Esto de aquí, señoras y señores, es un mapa de procesos, ¿sí? Un mapa de procesos, por ejemplo, de un banco que he querido traer hacia ustedes, donde tenemos los procesos operativos, tenemos los procesos de soporte y los procesos estratégicos. Y aquí vemos una serie de semaforizaciones que se pueden construir en sus empresas. Cuando tú como gerente general, en un comité de calidad, por ejemplo, mensual, sí, por ahí hay un micrófono que se abrió, si me ayudan cerrándolo, ya, gracias. Presentas esto en un comité y la gerencia general o los miembros del directorio te van a decir qué pasó con los proveedores, con nuestro macroproceso de gestión de procesos, qué pasó con nuestros proyectos, qué están atrasados, por qué estamos en rojo. Ah, ok, entiendo que nuestro proceso de gestión e investigación de productos de innovación está bien. ¿Se dan cuenta? Entonces empiezas a tomar decisiones estratégicas y empiezan a preguntar desde la alta dirección qué está pasando. Y luego bajas de nivel. Puedes ir a nivel de ya procesos y subprocesos. Si yo tengo un subproceso de experiencia de cliente, un subproceso de canales de atención, un servicio postventa que está en el macroproceso de servicio al cliente que está acá a la derecha, si se dan cuenta, miren. Entonces digo, ok, ¿qué pasó acá? Y puedo ver la estructura de indicadores bottom-up y digo, ok, ¿qué pasó con los canales de atención? Mira, tuvimos un problema de indisponibilidad del chatbot y además en el call center tuvimos una indisponibilidad de la aplicación, por lo cual, porque existe una integración, sucedió un problema. Entonces el gerente general, ¿y qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar? El gerente le dice, ¿sabes qué? Tenemos que implementar un plan de continuidad de negocio para garantizar la disponibilidad de nuestras aplicaciones y se genera un proyecto de mejora para hacer a futuro. Bien. Podemos partir del operativo a lo estratégico y decisiones de calidad de alto nivel. Y le da fuerza al sistema, le da tracción. Ya no solamente digo, no voy buscando qué mejorar, ya sé qué medir y voy estableciendo qué mejorar a partir de lo que va sucediendo y cómo me van hablando mis indicadores. ¿Y cómo se junta esto con los OKRs? Los OKRs es otra cosa que me gusta muchísimo. Básicamente los OKRs es una metodología colaborativa, es importante, que permite establecer objetivos claros y medibles para hacer seguimiento a ellos, ¿ya? Básicamente los OKRs soportan la estrategia de la organización hacia el futuro. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿A qué objetivos estratégicos queremos ir? ¿Qué quiero decirles? Que yo puedo partir de un KPI que está teniendo altos volúmenes de variación y que está generando muchos problemas y transformarlo en un OKR, ¿sí? Es decir, que lo va a transformar en un proyecto de mejora y lo voy a evaluar trimestralmente para garantizar que esa brecha se cierre de estas variaciones del indicador. Entonces, defino un objetivo y luego tengo Key Results.
que son resultados o tareas clave para garantizar que para que el proyecto funcione y el proyecto pueda salir bien y ver cómo está pasando el proyecto y le genero un responsable y le voy a evaluar ese responsable y todos vamos hacia el mismo objetivo. Este KR, por ejemplo, dándoles esta idea singular que me pareció interesante decirles de la disponibilidad, digo, ok, ¿cómo está el análisis de la aplicación? ¿Cuál es la infraestructura que está fallando? Ah, sabes que es de esta aplicación, solo tenemos un servidor, lo tenemos on-premise. ¿Qué tal si nos vamos a la nube? Ok, primera actividad, ver si es mejor poner otro servidor on-premise físico o lo ponemos en la nube. Primer hito, primer KR, cumplido, lo tenías que hacer en el primer mes, hecho, bien, 100% ese KR. Segunda actividad, después de definir eso, necesitamos ya migrar a on-premise o en la nube, dependiendo del objetivo que salió. Te voy a dar 3 meses para eso. Y vas a decir qué tareas vas a hacer. Cotizar 3 proveedores, ver qué es más barato, ver cuál tiene un menor tiempo de implementación, etcétera. Y tengo hitos. Y te mido. Yo como segunda parte te digo, oye, ¿cómo avanzaste en tu proyecto tal? Muéstrame los entregables. Ok, 100%. O tienes 0. Entonces te estoy evaluando y veo que no estás cumpliendo los objetivos que nos hemos tratado, que soportan la organización, los objetivos estratégicos de la organización. Y hay una estructura muy similar y por eso me encantan los OKRs con los KPIs, es donde se juntan, porque estos Key Results son actividades que soportan objetivos trimestrales, ¿no es cierto? Que es muy común medir los OKRs de manera trimestral y, y al final yo logro tener un cumplimiento estratégico de los objetivos que he tenido hacia adelante. Entonces, más o menos un pantallazo, lo que podemos lograr es esto, ¿no es cierto? Yo quiero mejorar mi presencia en redes sociales, entonces tengo un objetivo trimestral de aumentar las visualizaciones de TikTok, me pareció interesante traerles este ejemplo. Quiero mejorar el engagement de Instagram y tengo que aumentar los seguidores en Facebook. ¿Y qué acciones o qué métricas voy a tener aquí como resultados y qué acciones voy a hacer para estas métricas? Miren, estos son los KRs. Miren, y yo tengo 3 KRs por cada objetivo y luego voy a medir y veo si logré cumplirlos y hacia arriba voy midiendo y veo que se cumple mi objetivo estratégico que tenía, que puede ser un problema que tenía en un KPI. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos integrar todo esto que les decía, los procesos y demás? Porque esto es como bloques, quiero que junten todo y que sea súper valioso el webinar para ustedes de este seminario. Y, y me dicen, sí, Andrés, muy bien lo que tú nos dices y demás, pero yo quiero dejarles del cómo, o al menos quiero dejarles pensando, ¿no es cierto? Esto lo implemento en consultoría, ¿sí? Y yo construyo algo que se llama Lean Six Sigma Data Warehouse, ¿sí? Básicamente ese es el nombre comercial que le di, no van a encontrar esto en ningún libro, pero básicamente aquí yo genero una serie de canales que me van a dar información, ¿sí? Uno de estos canales son los KPIs, ¿ya? Los KPIs me van a mostrar estas variaciones de los umbrales y cuando un KPI sale del umbral se genera un evento. Y un evento generalmente, cuando hablamos de procesos, va a ser en muchos casos defectos. En mis procesos están generando defectos en mis servicios o en mis productos. Entonces, todos estos defectos los estoy guardando ahí como información. Primer canal. Tengo un segundo canal de cara a los clientes. Es decir, puedo hacer encuestas a clientes. Entonces, tengo aquí los clientes y genero, por ejemplo, canales de quejas y reclamos, ¿ok? En mi página web, en mi aplicación de celular, en el correo electrónico, en persona. Tengo que construir distintos canales para que el cliente hable. ¿Cuántos? Tenemos que cuantificarlos. Depende de mi cliente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque medir cuesta. Recuerden, medir cuesta. Entonces, no tengo que tener 25 canales para que se quejen. Tengo que tener la mayor cantidad posible, pero que me agreguen valor. Quizás debería mantener la página web y la aplicación y un chatbot. O quizás esos del correo electrónico y presencial, dependiendo cuánto quisiera agregar. Pero aquí empiezo a llenar y nutrir información, ¿sí? Luego tengo otros canales internos, los KPIs vienen de procesos internos. Puedo utilizar benchmarking. ¿Qué están haciendo los otros bancos, los otros seguros o las otras empresas que yo no estoy haciendo? ¿Sí? Y empiezo a generar esta información aquí, ¿sí? Y otro que me encanta poner son las auditorías. Y las auditorías me generan observaciones de potenciales defectos que puedo generar y toda esta información se nutre y se centraliza en un solo lugar. Y luego aquí hay un proceso de priorización.
¿Saben cuál es el mayor problema en las empresas? Es que dicen, ¿y ahora qué tengo que mejorar? ¿Qué mejoro? ¿A dónde voy? ¿No es cierto? Y vamos a buscar mejoras en un banco y digo, a ver, si hago un cambio del layout del área de operaciones, voy a ahorrar. No, las mejoras más importantes están en los datos. Por eso es una metodología orientada en los datos. Si genero datos, y decían metodología orientada a los datos, si no tengo datos no puedo mejorar. Pero si construyo esto, tengo una serie de proyectos que mejorar, tengo una fila de proyectos, entonces tengo que priorizar, ¿ya? Priorizo los proyectos, puedo utilizar distintas herramientas para priorizar, y luego digo, ok, vamos a generar un OKR para solventar el problema 1, voy a generar otro OKR para solventar el problema 2, voy a generar otro OKR para solventar el problema 3. Y en este OKR le vamos a poner a la persona 1, a la persona 2 y a la persona 3. 3 personas del área de operaciones van a solventar el área de procesos y les vamos a evaluar. Y el área de recursos humanos va a evaluar en eso y les va a dar un bono o simplemente es de su porcentaje de evaluación anual de cumplimiento de resultados. Miren. Luego este es un proyecto más pequeño, solo voy a poner una persona 1 y una persona 2. Y este es un proyecto gigantesco que lo vamos a hacer durante todo el año, entonces lo vamos a hacer 4 personas. Y vamos a generar esta interacción de una serie de proyectos de mejora y estoy garantizando con la medición hacia atrás y hacia adelante el crecimiento y el cumplimiento de los objetivos estratégicos atados a la calidad, atados a los procesos organizacionales. Miren, todo está junto como piezas de rompecabezas. Ahora, ¿qué quiero dejarles hoy? Otro regalo, ¿sí? Esto también lo vendo en consultoría y les dejo con mucho aprecio. Tenemos los objetivos estratégicos. ¿Cómo lo hacemos, Andrés? Ya me dijiste, ahora dame unos pasos. ¿Qué debo hacer? Primero, plantear los objetivos estratégicos de calidad en su empresa, en su banco, en su seguro, en su empresa de producción, de donde sea que vengan ustedes, estos más de 140 personas conectadas. Define una política de calidad que digo los qué. ¿Qué son los qué? Debemos medir, debes documentar tus procesos, debes mantenerlos actualizados, debes definir KPIs y debes definir OKRs si es que existen procesos. Te doy la obligación y la alta dirección firme dice, tienes que hacerlo. Luego hago metodologías, los cómo. Y ahí decimos, tengo una metodología de gestión de KPIs, una metodología de diagramación y estandarización de procesos, una metodología de OKRs. Hago metodologías, ¿sí? Y esas metodologías decantan en herramientas, esa matriz Excel de OKRs, o puede ser una herramienta, una herramienta que te permite cargar los OKRs con una frecuencia ya automática, o puedo generar herramientas que miden los KPIs integrados con las aplicaciones de ERP más importantes del banco, o el core bancario, etcétera, etcétera. Genero estas herramientas. Es decir, vamos con los qué, los cómo y los medios. Luego pongo un comité presidencial de calidad. Tengo que establecer quiénes van a ser estas personas que van a participar en este comité estratégico, que van a ver los KGIs y los OKRs y van a tomar decisiones estratégicas de mejora. Pero atrás, antes de la alta dirección, vamos a poner un comité táctico, donde vamos a estar las personas tácticas, los gerentes, los subgerentes, planeando y encontrando operativamente a nivel de procesos y subprocesos las soluciones. Es decir, vamos a tener un backward looking hacia los KPIs, vamos a generar proyectos de mejora en base a estos KPIs y vamos a tener un forward looking en base a los OKRs y todo esto va a ser reportado con un enfoque bottom-up hacia arriba a la alta dirección. Juntamos todas las piezas. Juntamos calidad, juntamos procesos, juntamos estrategia, juntamos KPIs, juntamos OKRs en un solo modelo que les dejo con un gran regalo para todos ustedes. Esta presentación va a llegarles por correo electrónico y con eso les dejo también aquí mis datos. Pueden encontrarme en LinkedIn, tienen mi correo electrónico, tienen mi contacto personal para cualquier cosa que puedan necesitar y estoy a la orden. Diego. Andrés, muchísimas gracias. Temas de valor, temas que hemos compartido contigo, realmente nos dejas, como tú decías, con el boom. Todo esto podemos generar y aprovechar para precisamente enfocarnos en mejorar nuestros indicadores y de una u otra forma mejorar nuestros números en el último renglón de nuestros estados financieros en cada una de nuestras organizaciones. Ahora sí, hay varias preguntas, varias personas que nos han venido consultando a lo largo del programa, a lo largo del webinar. Tenemos algunas, nos consultan y nos dicen, sí, Sigma,
de make, definir, medir, analizar, improve o mejorar y controlar, ¿son lo mismo o el uno abarca al otro? A ver, Six Sigma es la filosofía per se y DMAIC es la metodología propia que tiene Six Sigma, que es un ciclo de 5 pasos que proyecto a proyecto generan la mejora de los procesos. Es decir, cuando yo ponía al final los OKRs, defines un problema, ya lo priorizas, mides ese problema, ¿no es cierto? Analizas la causa, mejoras y controlas esa mejora para que se mantenga el tiempo. Ahí, en esa partecita, después de que defines, viene un ciclo a la derecha. Y todo eso es Six Sigma, ¿sí? El DMAIC es el camino o los pasos que son probados, que sí o sí te van a generar una solución si los ejecutas bien con las herramientas que existen para cada fase. Es decir, más que sinónimo, Six Sigma es todo el modelo y DMAIC son los pasos dentro de este modelo. Genial, muchísimas gracias, Andrés. Teníamos otra consulta. Si la alta dirección decidió implementar calidad en sus operaciones, ¿cuál es el paso a paso que debería seguir para iniciar y tener implementada la calidad total? ¿Debería de contratar personal extra? Muy, pero muy buena pregunta. Ya les di la mitad de esta respuesta hace un momento. Definir una política de calidad, definir metodologías que van a soportar el cumplimiento de la política. La política dice los qué es, en un rego, debes medir, pero si no existe una metodología que te diga cómo, no se puede medir. Y abajo, si no hay una, ya dices en una metodología, pero si no tienes una herramienta para medir un estándar, un Excel, una ficha para estandarizar este KPI, no puedes hacerlo, ¿ya? Entonces, política, metodología y herramientas. Pero te dije que la pregunta no estaba completa, la respuesta no estaba completa, es porque sí debes definir, quizás no contratar más personas o demás, pero sí establecer un área de segunda línea de defensa que sea quien define las políticas, que sea quien crea y mejora las metodologías y quien establece las herramientas. Tienes que establecer en esa segunda línea de defensa, eh, quién tiene que haber alguien que defina todo esto. Quien ejecuta las metodologías de calidad, quien levanta sus procesos, quien los actualice, quien mide los KPIs y quien te los reporta a la segunda línea, es toda la organización. Pero sí debe haber, que es primera línea de defensa, el área de operaciones, el área de compras, el área de crédito, el área de ventas, pero en la mitad sí que sí, el área de calidad o un equipo de calidad tiene que definir estos lineamientos en la segunda línea. Y luego está la tercera, para no quedarme, que es la auditoría interna, que también tiene su manera independiente del diseño, para revisar el diseño de la segunda línea y la ejecución de la primera. Eso. Pero bajo esta perspectiva, entonces, Andrés, el poder contratar a una persona externa no es como que tan aconsejable. Necesitas siempre mantener algo, porque claro, de la experiencia en varias organizaciones hemos visto que cuando traes a alguien que no está empapado con la industria aseguradora bancaria y llega con un proceso de innovación, trabajando en temas de innovación, hablando en esa área, y llega a esta área de seguros, se encuentra con un mercado hiperregulado o con una industria hiperregulada. Y el choque que puede generar hace que pierda atracción de lo que venía creando en innovación esta persona en sus otras empresas, hace que pierda atracción y que de a poco vaya generando. ¿Crees que es necesario mejor crearlo por fuera, traerlo? O aquí como en innovación también tienes ese plus, ese pegue, podría decirse o no? Mira, es una pregunta muy interesante y te la voy a responder de la siguiente manera. Si tú quieres que el sistema de gestión camine solo, funcione solo, tienes que establecer sí o sí estas 3 líneas de defensa muy bien marcadas. Mira, te voy a decir un ejemplo. Yo puedo ir como consultor a un banco e implementarles este modelo que les mostré. Yo defino una sola vez las políticas, les hago las metodologías y digo, estas son las herramientas. Me voy, gracias, cobro mi dinero como consultor, nos vemos, que les vaya bien, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, capacito la primera línea de defensa. Pero si no definen un área de calidad, ¿quién va a decirle al área de la primera línea, oye, repórtame el KPI? Oye, cumple la política. Oye, necesito que me generes proyectos de mejora o te pongo este OKR. Si no existe esa persona o esa área que les diga qué hacer a la primera, se te cae el modelo. Entonces, sí o sí vas a necesitar establecer un área de segunda línea. Y no solo un sistema de gestión de calidad, porque les voy a agregar algo más. Si quieren gestionar seguridad de la información, si quieren gestionar continuidad de negocios, si quieren gestionar riesgo operativo, lavado de activos, sí o no,
sí o sí van a tener que tener una segunda línea que defina los lineamientos que va a cumplir la primera línea. Si no, se les va a caer el sistema de gestión. Ese es un regalito también para que lo vean ustedes. Súper buen tip. Definitivamente tenemos que seguir generando y enmarcando como que estas habilidades claves en cada una de las industrias, ¿no? Porque es mucho más sencillo que quien ya está enmarcado, ya está trabajando, ya está total y completamente inmiscuido en seguros, en banca, sabe el teje y el maneje, sabe la hiperregulación que podemos tener y el poder adquirir estos nuevos conocimientos y aplicarlos de la mejor forma va a hacer que ese perfil sea mucho más valorado. También nos Totalmente. consultan, ¿las encuestas pueden ser NPS? Por ejemplo, sí, muy bien. Uno de los canales de medición, les dije que son los clientes y el Net Promoter Score es un indicador súper interesante que te dice cómo está, cuál es el sentimiento de los clientes hacia ti. Por supuesto, ese es uno de los indicadores que tú tienes que medir por ese canal. Además, tienes que generar canales, como les dije, de quejas, de reclamos, de recomendaciones, ¿no es cierto? Clientes que, es más, medir los clientes que se han ido y medir los motivos por los cuales se fueron. ¿No es cierto? Miren, esos son impactos altísimos. Entonces, esas son las primeras razones o las prioridades, uno, de generar un proyecto de mejora que se transforme en un OKR que se solvente a través de la metodología de Mike. Entonces, el NPS es un indicador súper importante de los muchos que tienes que medir en esta partecita para generar este Lean Six Sigma Data Warehouse que les dije que yo lo implemento en las empresas y genera una serie de proyectos que uno a uno genera mejora continua en las empresas. Oye, súper válido. Muchísimas gracias, Andrés. Antes de culminar y cerrar con este webinar, yo quiero expresarles mi más sincero agradecimiento a todos y cada una de ustedes que nos han acompañado, principalmente con este proceso de capacitación en el webinar. Y agradecerte a ti, Andrés, por ser parte clave en nuestra estrategia al ser nuestro segundo embajador del instituto en estos procesos de capacitación, de agregarles a nuestra comunidad el cómo poder trabajar y cómo poder hacer las cosas. Y hacerlo con este reconocimiento, Andrés, de poderte hacer la entrega de este certificado honorífico. Eres nuestro segundo embajador en esta serie de webinars que hemos organizado. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Estamos enfocados en poderles otorgar a ustedes valor como comunidad del instituto, como parte del instituto. A muchas personas te agradecen y te dejan sus comentarios dentro de la cajita de preguntas y respuestas. Gracias, Andrés, porque al final sabemos que lo que tú estás haciendo es seguir apalancando nuestro propósito como IPBF, transformar el sector bancario y asegurador persona a persona. Definitivamente es lo que buscamos. Tómalo como un incentivo para que sigamos trabajando en conjunto. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber asistido. Cumplimos con nuestra oferta de valor en 59 minutos, poderles otorgar y darles a ustedes algo más para que sigamos transformando el sector asegurador y bancario. Invitarles para nuestro programa virtual que en conjunto con Andrés vamos a dictar esta certificación de Lean Six Sigma Green y Black Belt, en donde además de tener la capacitación con el experto, con Andrés, buscando siempre darle la vuelta al último renglón de nuestros estados financieros, tendrán la posibilidad de certificarse internacionalmente dentro de CertiPro en Lean Six Sigma Green Belt y Lean Six Sigma Black Belt. Están incluidos dentro de esta certificación, pueden hacerlo, pueden inscribirse. Estamos receptando las inscripciones y ustedes que asistieron al webinar tienen este maravilloso regalo que nos acaba de autorizar Andrés. Además de obtener el material, la grabación que les vamos a enviar al mail, este descuento del 10% sobre el valor del curso. El curso cuesta $950, incluidas las dos certificaciones. Ustedes tienen el 10% si lo hacen, si se inscriben en el transcurso de esta semana hasta el día viernes.
Y nada, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Andrés, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de regalar, por todo lo que nos has permitido conocer de ti. Sabemos que nos llevamos todo este proceso, todo este conocimiento y nos quedamos con ese modelo que nos acabas de dejar, ese boom. ¿Cómo atamos cada una de estas partes de este rompecabezas para generar una mejor gestión de nuestras empresas? Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Andrés, fuerte abrazo. Potencia tus Bien. conocimientos. Gracias a todos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.